No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando tenía 15 años, algo extraño comenzó a sucederme. No fue un evento abrupto, ni un momento de revelación inmediata, sino más bien una sensación persistente, como una niebla en mi mente que se resistía a disiparse. Era una memoria, una escena concreta, llena de detalles, emociones y sonidos, pero no tenía un lugar en mi pasado. Me veía a mí misma en el apartamento de nuestros vecinos. La habitación estaba cargada de tensión y tristeza. Mi hermana lloraba sin consuelo, su rostro hundido en sus manos mientras alguien intentaba tranquilizarla. A mi alrededor, los adultos hablaban en murmullos angustiados, pero yo solo miraba, en silencio, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Lo más desconcertante era que también recordaba lo que pasaba en la televisión. Los premios MTV estaban encendidos en la pantalla y podía recordar quiénes ganarían cada categoría, qué artistas subirían al escenario, qué chistes harían los presentadores. Era un recuerdo claro, tan claro como cualquier otro, salvo por un detalle inquietante. No tenía idea de cuándo había sucedido. Durante días traté de encajarlo en algún momento de mi vida. ¿Cuándo estuvimos en la casa de los vecinos con mi hermana llorando de esa manera? Pregunté a mi hermana, a mis padres, a los mismos vecinos. Nadie recordaba nada parecido. Entonces, si no había ocurrido, ¿cómo podía recordarlo? A medida que pasaban las semanas, el recuerdo se volvía más insistente. No importaba lo que hiciera durante el día, siempre volvía a mi mente en los momentos de quietud. Era como un eco persistente de algo que aún no había sucedido. Empecé a obsesionarme, intenté distraerme con la escuela, con mis amigos, con la televisión, pero cada vez que veía un programa o una película, un pensamiento me invadía. Ya sé qué pasará en los premios MTV. Era una certeza inamovible, aunque no tenía idea de por qué eso era importante. Algo estaba esperando en el futuro, algo que ya había visto sin querer. Fue una noche como cualquier otra. Mi hermana y yo estábamos en nuestra habitación, hablando de trivialidades. En la casa reinaba un silencio tranquilo, solo interrumpido por el sonido ocasional de la televisión en el cuarto de mis padres. Entonces, un ruido rompió esa calma. No era un grito, pero sí un sonido de desesperación contenida. La puerta se abrió y vi a mi padre de pie en el umbral. Su rostro estaba desencajado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi corazón se detuvo un segundo antes de que él hablara. «Mamá», fue todo lo que pudo decir antes de que su voz se quebrara. El mundo pareció desmoronarse en un instante. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo la realidad se torcía a mi alrededor. Mi hermana dejó escapar un sollozo desgarrador y se cubrió el rostro con las manos. Y entonces, como si una compuerta invisible se abriera en mi mente, lo supe. Era este momento. Todo encajó como piezas de un rompecabezas que había estado armando sin saberlo. Mi hermana llorando inconsolablemente, la angustia en el ambiente, la confusión en mi interior. Sin resistencia, dejé que mi padre nos guiara al apartamento de los vecinos. Cada paso que daba era como caminar sobre una línea ya trazada, una historia que ya había leído antes. Entramos. Los rostros de los vecinos reflejaban la misma tristeza y preocupación que había visto en mi recuerdo. Mi hermana colapsó en el sofá, exactamente como la había visto hacerlo en mi memoria. Yo me quedé de pie, mirando a mi alrededor, sintiéndome extrañamente separada de la situación, como si ya la hubiera vivido y solo estuviera repitiendo los movimientos. Entonces me giré hacia la televisión. Mi mano se movió casi por instinto y tomé el control remoto. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó y los premios MTV comenzaron a transmitirse. Exactamente como los recordaba. Cada ganador, cada palabra, cada reacción, todo se desarrollaba con una precisión milimétrica a lo que ya había visto en mi mente semanas antes. En ese momento, la realidad dejó de tener sentido. ¿Cómo pude recordar algo que aún no había sucedido? Han pasado muchos años desde aquella noche, pero sigo sin poder explicarlo. No fue un simple déjà vu, no fue una coincidencia, fue un recuerdo del futuro. ¿Fue el destino mostrándome lo inevitable? ¿Fue un error en la realidad, un desliz en la línea del tiempo? No lo sé, solo sé que, desde entonces, la vida nunca volvió a sentirse completamente igual. Mi infancia fue completamente normal. Crecí en un vecindario tranquilo, rodeado de amigos con quienes jugaba hasta el anochecer, y con unos padres que, aunque sobreprotectores, nunca tuvieron razones reales para preocuparse por mi salud.
Nunca había sufrido enfermedades graves, ni había pasado noches en el hospital, ni siquiera era propenso a resfriarme. Por eso, cuando a los 7 años empecé a quejarme de un dolor persistente en el costado derecho, mis padres asumieron que se trataba de algo menor, tal vez un golpe jugando, tal vez un problema digestivo. Pero cuando el dolor no cedió tras varios días y comenzó a intensificarse, decidieron llevarme al hospital para asegurarse de que no fuera algo más serio. Nunca olvidaré la frialdad de la sala de espera, ni el sonido del monitor del ultrasonido mientras un médico recorría mi abdomen con el transductor. Recuerdo el murmullo de los doctores al observar la pantalla y el leve fruncimiento de ceño del especialista. Mi madre me sostenía la mano, pero su agarre se tensó cuando el médico se volvió hacia ella y pronunció esas palabras que, hasta el día de hoy, siguen resonando en mi cabeza. Su hijo solo tiene un riñón. Al principio, mi madre pensó que debía tratarse de un error, pero no lo era. Uno de mis riñones simplemente no estaba ahí. No había señales de que hubiera sido extraído, ni cicatrices internas, ni rastro alguno de que hubiera existido. Lo único que quedaba era una pequeña estructura atrofiada, del tamaño de un frijol, como si alguna vez hubiera intentado formarse, pero se hubiera quedado a medias. El médico intentó explicarles que, aunque extraño, casos como el mío ocurrían. Algunas personas nacían con un solo riñón sin saberlo y llevaban una vida completamente normal. En mi caso, la anomalía no parecía representar un peligro. No hay de qué preocuparse, les aseguró. Pero mis padres no estaban convencidos. Sabían que eso no tenía sentido. Ellos habían visto mis ecografías antes de que naciera. Sabían con certeza que en algún momento ese riñón estuvo ahí. El resto del año transcurrió en un estado de resignación incómoda. Mis padres consultaron con otros médicos, revisaron mis expedientes médicos previos y trataron de encontrar una explicación alternativa, pero nada tenía sentido. Finalmente dejaron de insistir y se convencieron de que la naturaleza, de alguna manera, había cometido un error conmigo. 6 meses después, programaron un chequeo de rutina para asegurarse de que mi riñón izquierdo estuviera funcionando correctamente. Fue una visita sin expectativas, una simple formalidad. Pero lo que ocurrió ese día desafió toda lógica. De nuevo me hicieron un ultrasonido. De nuevo mi madre me sostenía la mano. Pero esta vez el médico no dijo nada. Se quedó completamente inmóvil. Volvió a mover el transductor, con más fuerza esta vez, como si tratara de confirmar algo imposible. «No puede ser», susurró. Mi madre se enderezó en su asiento. Mi padre se acercó a la pantalla con el ceño fruncido. Ahí estaba. Mi riñón había regresado. El mismo riñón que 6 meses atrás no existía, ahora estaba exactamente donde debía estar. No solo eso, estaba completamente desarrollado y en pleno funcionamiento, como si nunca hubiera desaparecido. Los médicos revisaron los archivos anteriores, compararon las imágenes, consultaron a otros especialistas. Nadie tenía una explicación. No había forma de que un órgano perdido simplemente regresara. Era médicamente imposible. Mis padres preguntaron si podía haber un error en los registros previos, pero la respuesta fue un rotundo no. Demasiadas personas habían estado involucradas en mi diagnóstico original. Todos habían visto la prueba de que mi riñón no estaba ahí. El jefe del departamento de nefrología del hospital incluso se reunió con mis padres en privado. «Nunca hemos visto algo así. No existe un caso similar en la literatura médica», les dijo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de teorías sin sentido. Algunos sugirieron que el riñón nunca se había ido y que simplemente había estado inactivo o escondido de alguna manera. Pero eso tampoco tenía lógica. No había forma de que los ultrasonidos iniciales no lo hubieran detectado. Otros sugirieron que podía haber sido un error de interpretación de las imágenes originales, pero demasiados médicos habían confirmado su ausencia en aquel momento. Al final, no hubo una conclusión satisfactoria. El misterio quedó en el aire. Nadie pudo explicar qué había pasado. A lo largo de los años, la historia de mi riñón perdido y encontrado ha sido contada una y otra vez en mi familia, siempre con el mismo asombro. Cada vez que voy a un chequeo médico y menciono mi caso, los doctores me miran con incredulidad. No hay cicatrices, no hay evidencia de regeneración, no hay respuesta. Algunas veces me quedo pensando, preguntándome qué ocurrió realmente. ¿Hubo un error en la realidad? ¿Un fallo en el tiempo? ¿Un ajuste en el tejido de la existencia? ¿O quizás simplemente no debí haber notado que algo había cambiado?
Hace un par de años viví algo que rompió por completo mi confianza en la realidad. Era una noche normal, fría y tranquila. Había salido del trabajo más tarde de lo usual, cansada, con la mente embotada por los problemas cotidianos. Me dirigí a mi edificio, un complejo de apartamentos con varias entradas independientes, cada una con su propio acceso restringido. Deslicé mi chip sobre el lector de la puerta principal. Un pitido confirmó mi acceso y entré sin pensar demasiado en ello. Era un gesto automático, uno que había repetido cientos de veces antes. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse extraño. El elevador ya estaba en la planta baja, algo inusual a esas horas. Generalmente, siempre tenía que esperar unos segundos a que bajara. No le di mucha importancia. Subí, saqué el chip de mi bolsillo y lo pasé por el lector del panel de control antes de presionar el botón del segundo piso, donde vivía. El ascensor comenzó su ascenso, pero algo no estaba bien. Un sonido extraño rompió el silencio del pequeño cubículo. No era un ruido mecánico normal, nada parecido a los zumbidos o chirridos del elevador en su movimiento habitual. Era más bien un eco profundo, un murmullo lejano, algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Las puertas se abrieron con un suave ting, pero yo no estaba en mi piso. Salí del elevador en un reflejo automático, pero en cuanto miré a mi alrededor, mi cuerpo entero se tensó. La distribución del pasillo era la misma, pero algo estaba fuera de lugar. Las luces titilaban con una cadencia extraña, como si no estuvieran del todo alineadas con el tiempo. Miré el número en la pared, 5º piso. Eso era imposible. Mi edificio tenía entradas separadas, cada una con su propio acceso y elevador. No existía forma de que yo pudiera haber llegado al 5º piso de la otra torre usando mi chip y mi elevador. Sentí cómo mi respiración se volvía irregular. Me giré de inmediato y presioné el botón del elevador frenéticamente, como si estuviera atrapada en un lugar donde no pertenecía. Pero las puertas se quedaron abiertas, esperando a que alguien entrara o saliera. ¿Cómo demonios llegué aquí? En ese momento, un detalle me puso la piel de gallina. A lo largo del pasillo, todas las puertas estaban cerradas, salvo una al fondo. Estaba apenas entreabierta y desde su interior emergía una tenue luz amarillenta, como la de una lámpara de noche. Tuve la aterradora sensación de que alguien estaba ahí, observándome. El aire en el pasillo parecía denso, cargado de algo que no podía explicar. Un ligero zumbido vibraba en mis oídos, como si el silencio mismo contuviera una interferencia inaudible. El instinto me gritó que no me moviera. Retrocedí lentamente hacia el elevador sin apartar la vista de aquella puerta. Justo cuando mi pie tocó el umbral del ascensor, la luz en el pasillo parpadeó con más intensidad y por un segundo, la puerta abierta pareció moverse apenas 1 milímetro más. Presioné desesperadamente el botón del 2º piso. Las puertas se cerraron. El elevador descendió con normalidad. Cuando se abrió nuevamente, estaba en mi piso, justo donde debería haber estado desde el principio. Todo parecía normal, el pasillo iluminado, las puertas cerradas, el sonido lejano de un televisor encendido en algún departamento. Salí casi corriendo, sintiendo que mi corazón latía con violencia en mis oídos. Entré a mi apartamento, cerré la puerta con seguro y me quedé allí, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Pasé el resto de la noche revisando planos del edificio en internet. Verifiqué lo que ya sabía. Los elevadores no se conectaban entre entradas, no había forma de que pudiera haber terminado en ese 5º piso. Al día siguiente, al salir de casa, miré hacia el 5º piso de la otra torre. Desde la calle podía ver claramente la distribución de los balcones. Y allí estaba. La puerta del fondo, la que había visto entreabierta la noche anterior, estaba completamente cerrada. Desde ese día, evité tomar el elevador cuando estaba sola por la noche. Pero, aunque traté de seguir con mi vida, algo dentro de mí cambió. Había experimentado una fractura en la realidad, una grieta en lo que debería ser inmutable. Y el peor miedo que me quedó después de aquella noche no fue lo que vi, sino lo que nunca supe. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de retroceder, me hubiera acercado a esa puerta? Aquel día comenzó como cualquier otro. Había estado en casa toda la tarde, disfrutando de la tranquilidad de mi pequeño apartamento en el 2º piso de un edificio viejo, pero acogedor. Vivía solo con mis 2 perros, que en ese momento dormían acurrucados en el sofá mientras yo revisaba el teléfono, distraído, sin pensar en nada en particular. En algún momento recordé que había dejado algo en mi coche.
No era nada importante, pero la costumbre de tener todo en orden me impulsó a levantarme de inmediato y bajar por ello. Me puse los zapatos, cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras con total normalidad. El aire de la tarde era fresco y la ciudad tenía ese murmullo constante de vida que a veces ni siquiera notamos. No tardé más de 2 minutos, tal vez 5, si contaba el tiempo en que me distraje revisando algo en el asiento del conductor. Nada fuera de lo común, pero cuando regresé a mi edificio, algo estaba mal. Subí las escaleras hasta mi puerta y me detuve en seco. Mi balcón estaba vacío. El pequeño conjunto de muebles que tenía afuera, 2 sillas de metal, una mesa de madera desgastada por la lluvia, simplemente no estaba. Tragué saliva. Miré alrededor. ¿Alguien se los había llevado en el corto tiempo en que estuve fuera? No tenía sentido. Miré de nuevo mi puerta. Se veía normal, cerrada como siempre, pero la sensación de que algo no encajaba se me clavó en la nuca como un escalofrío. Movido por la inquietud, me acerqué al ventanal de mi balcón para mirar dentro. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. Mi apartamento estaba vacío. No es que faltaran algunas cosas, no. Todo estaba completamente vacío. Mis muebles, mis libros, mi televisión, mi alfombra, mi ropa, todo había desaparecido. Incluso mis perros. Un zumbido empezó a llenar mis oídos. Esto no era posible. Había estado fuera apenas unos minutos. ¿Cómo podía haber ocurrido esto? El pánico se apoderó de mí. No pensé en lógica, en posibilidades, en explicaciones racionales. Mi primer instinto fue actuar. Tenía que entrar. Salté sobre la barandilla del balcón, decidido a abrir la puerta corrediza y averiguar qué demonios estaba pasando. Pero al intentarlo, me encontré con que la puerta no cedía. Probé con la llave de mi bolsillo, la metí en la cerradura, giré, no encajaba. Un vacío helado me recorrió el estómago. Probé de nuevo, nada. Me han robado, pensé con desesperación, pero algo no cuadraba. Todo se sentía extrañamente borroso, como si mi mente estuviera atrapada en una bruma espesa que me impedía ver con claridad. Entonces ocurrió. En un solo y brutal instante, la realidad se reacomodó. Mi mente, mi percepción, todo se reajustó de golpe, como si acabara de despertar de una anestesia profunda. Miré a mi alrededor, me alejé de la puerta, miré el balcón, miré el número en la pared. Este no era mi apartamento. Mi verdadero hogar estaba una puerta más adelante. Permanecí quieto, sintiendo el latido acelerado en mis sienes, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Mi mente no podía comprenderlo. Durante esos aterradores minutos había estado absolutamente seguro de que este era mi hogar. No había habido duda, no había habido confusión. Era como si la realidad misma me hubiera engañado, llevándome a una versión falsa de mi propio mundo. Finalmente, con pasos inseguros, caminé hasta mi verdadera puerta. Ahí estaba mi balcón, con sus muebles en su sitio. Ahí estaba mi departamento, cálido y lleno de vida. Ahí estaban mis perros, mirándome con curiosidad desde adentro. Mi llave encajó perfectamente. Entré y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, tratando de recuperar el aliento. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente en esos minutos. Tal vez mi cerebro sufrió un colapso momentáneo y simplemente me confundí de puerta. Tal vez estaba más distraído de lo que creía, pero la sensación que tuve al darme cuenta del error, esa repentina y brutal transición entre dos realidades distintas, eso es lo que me persigue hasta hoy. Esa noche empezó como muchas otras. Nos habíamos reunido en casa de mi amiga para una pijamada, una de esas en las que prometemos dormir temprano, pero que siempre terminan en risas hasta la madrugada. Era una costumbre entre nosotros, películas de terror, juegos de mesa y conversaciones sin sentido hasta que el sueño nos vencía. Pero esa noche, a diferencia de otras, decidimos salir a dar un paseo. La casa de mi amiga estaba en los límites del pueblo, en un vecindario tranquilo donde las calles eran estrechas y mal iluminadas. Unas pocas farolas titilaban en la distancia, pero la mayor parte del camino estaba sumido en sombras. A solo un par de calles comenzaba el bosque, oscuro y silencioso como una muralla negra al final de la calle. El aire era fresco y húmedo. Caminábamos en grupo, con la música sonando desde un pequeño altavoz que llevábamos con nosotros. Reíamos en voz baja, contándonos anécdotas y hablando de cosas sin importancia. Era una noche normal, hasta que dejó de serlo. El destello llegó sin aviso, sin sonido, sin lógica.
una luz blanca, cegadora, absoluta, explotó frente a nosotros. Fue como si alguien hubiera prendido un sol en medio de la calle por una fracción de segundo. Sentí como si mi cabeza fuera empujada hacia atrás por la intensidad del brillo, como si mi propia existencia hubiera sido sobrescrita por un instante de vacío blanco. Luego, oscuridad. El mundo pareció parpadear, como si hubiera desaparecido por un momento y regresado, pero algo estaba mal. Me tambaleé, con las piernas temblorosas, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía. Era como despertar bruscamente de un sueño profundo, pero sin recordar haber dormido. Los sonidos a mi alrededor eran extraños, como si vinieran desde muy lejos. Las voces de mis amigas sonaban amortiguadas, irreales. ¿Qué carajo fue eso?, balbuceó alguien. Parpadeé rápidamente, pero mis ojos ardían, como si la luz aún estuviera atrapada dentro de ellos. Miré a mi alrededor. Mis amigas estaban en la misma situación, pestañeando, moviendo la cabeza, tratando de recuperar el sentido de la realidad. Una de ellas se frotaba los ojos con las manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza. Algo dentro de mí me gritaba que algo no estaba bien. ¿Todas lo vieron?, pregunté con la voz quebrada. Sí, respondió otra, su voz insegura. Pero, ¿qué fue eso? Miramos a nuestro alrededor. No había nada. La calle seguía siendo la misma, pero se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso, como si el silencio fuera demasiado profundo. No había farolas parpadeando, no había coches cerca, no había nadie escondido con una cámara, no había ninguna fuente de luz visible. Mi piel se erizó, un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que el bosque al final de la calle parecía más oscuro que antes, como si la luz lo hubiera absorbido todo por un momento y ahora estuviera reclamando la oscuridad en su totalidad. Sin decir una palabra más, comenzamos a caminar más rápido. No corrimos, pero fue lo más parecido a una huida que podíamos hacer sin admitir que estábamos aterrorizadas. Cuando llegamos a la casa, cerramos la puerta con un golpe seco. Nadie habló por varios segundos, solo nos miramos, tratando de encontrar en los ojos de las demás alguna respuesta que nos tranquilizara. No la encontramos. Pasaron minutos antes de que alguien intentara bromear sobre lo ocurrido, pero la risa sonó forzada. Sabíamos que algo había pasado, algo imposible, algo que no podíamos explicar. Esa noche dormimos todas en la misma habitación, con la puerta cerrada y las cortinas bien corridas. Nadie quiso volver a mirar hacia afuera. Han pasado meses desde aquella noche y aún hablamos de ello a veces, buscando una explicación que nos haga sentir mejor. Aún no la hemos encontrado. Siempre me han fascinado los cielos. Desde niño soñaba con la libertad de volar, con el horizonte interminable extendiéndose más allá de la vista, con la sensación de estar suspendido entre las nubes, lejos de todo. Sin embargo, no fue hasta que llegué a mis 40 y tantos que finalmente decidí hacer algo al respecto. Aprender a pilotar no fue fácil. Exigía disciplina, concentración y un respeto absoluto por la máquina y el cielo. No era solo cuestión de subirse a un avión y despegar. Había que entender cada parte del aparato, cada instrumento, cada sonido del motor. Con el tiempo logré obtener mi licencia de piloto privado y, con mucho esfuerzo y sacrificio, compré un pequeño Cessna. Se convirtió en mi orgullo y mi obsesión. Lo volaba cada vez que podía, sintiendo que cada vuelo me acercaba un poco más a ese viejo sueño infantil. Mi mejor amigo, un mecánico de aviones con años de experiencia, era mi aliado en esta nueva aventura. Se encargaba de revisar cada detalle técnico para asegurarse de que mi Cessna estuviera en perfectas condiciones. Si algo iba mal, él era el hombre en quien confiaba. Un día, sin embargo, esa confianza fue puesta a prueba de una manera que aún hoy no puedo explicar. Aquel día noté que el motor del Cessna no estaba funcionando del todo bien. No era nada dramático, pero cualquier irregularidad en un avión, por pequeña que parezca, puede ser la diferencia entre un vuelo seguro y una catástrofe. Decidimos revisarlo juntos en el hangar. Mi amigo se colocó en el lado derecho del avión, con la cubierta del motor abierta, inspeccionando las partes internas. Yo me situé en el lado izquierdo, atento a cualquier instrucción. «Adelante, enciende el motor», me dijo. Giré la llave y el motor rugió con vida. Sentí la vibración recorrer la estructura del avión, el sonido poderoso llenando el hangar. Fue entonces cuando todo cambió en un instante. Quise rodear el avión para ver lo que mi amigo estaba haciendo. Di un primer paso hacia adelante sin pensar demasiado.
Pero justo cuando iba a dar el segundo paso, algo me agarró violentamente de la parte trasera de la camisa y me jaló hacia atrás con una fuerza brutal. Tropecé, tambaleándome hacia atrás, con el corazón a punto de salirse del pecho. Y entonces lo vi, la hélice, girando a toda velocidad frente a mí, completamente invisible al ojo humano por el rápido movimiento. Ese siguiente paso que estaba a punto de dar me habría llevado directamente a las aspas en movimiento. Me quedé paralizado. Mi respiración era agitada, mi mente tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Giré rápidamente para ver quién me había salvado, pero no había nadie. Mi amigo seguía en el otro lado del avión, completamente ajeno a lo que había pasado, concentrado en el motor. No había absolutamente nadie detrás de mí que pudiera haberme sujetado. El silencio dentro de mi cabeza era ensordecedor. Durante unos segundos simplemente permanecí ahí, sintiendo mi propio pulso martillando en mis oídos, con las piernas temblorosas y la piel de gallina. Si hubiera dado ese paso, si no hubiera sentido esa fuerza deteniéndome, no estaría aquí contando esta historia. Cuando finalmente encontré mi voz, llamé a mi amigo. ¿Viste eso?, pregunté, con un nudo en la garganta. Él levantó la vista, extrañado. ¿Ver qué? Le conté lo que acababa de suceder. Él me miró con el ceño fruncido, luego observó la hélice girando implacablemente frente a nosotros. Se quedó en silencio un momento antes de exhalar lentamente. Bueno, dijo con una seriedad poco común en él, alguien o algo te salvó la vida. Desde ese día no he dejado de preguntarme qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Fue mi instinto? ¿Fue una intervención divina? ¿Fue alguna fuerza inexplicable? No tengo respuestas. Solo sé que algo me sostuvo en ese instante, algo que me impidió dar ese último paso, y le estaré agradecido por el resto de mi vida. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.